Iglesia, buenos días. Que Dios me los bendiga en Cristo Jesús y que su Santo Espíritu nos ayude a todos a conocer más lo que está escrito, se nos ilumine para llevarlo al que no conoce. Entonces, bienvenidos. Hoy vamos a dar clases de doctrinas y vamos a Hebreos 13:9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Padre, te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu nos ayude, nos ilumine a todos a entender que es la gracia de Dios y que no son las viandas, que no es por lo que tú ganas más o hagas, es por lo que tú creas en Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, hay tantas doctrinas y por eso les prediqué la unidad. Por eso no podemos unirnos a cualquiera que aparezca con una doctrina si no la analizamos primero a qué se refiere. Porque hay doctrinas, la doctrina de Jesucristo, las doctrinas de hombres, doctrinas de demonios, que son las doctrinas que siguen al anticristo, porque él viene por ayuda de Satanás. Entonces mire que nos está diciendo Hebreos: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. La Biblia es la que nos dice, no es que nos lo estamos inventando. Dice, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia y no con las viandas. El reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en amor, en fe, en justicia, en misericordia. Eso es lo que consiste. Entonces, mire, hay doctrinas de Cristo, doctrinas de demonio y de hombre. Así traje este tema. La palabra griega, didaje, es igual a doctrina, enseñanza e instrucción. En español, doctrina es conjunto de ideas de una escuela literaria o filosófica, de un partido político o dogmas de una religión. Eso es lo que dice el diccionario. Entonces ya nosotros sabemos la doctrina de Cristo como es, no lo que otro le quiera agregar. El fundamento es Él, la cabeza. El Espíritu es la cobertura, es el que nos ilumina y nos enseña. Entonces vamos a dar la mejor, la doctrina de Cristo. Juan 7, 16 al 18. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Y todo aquel injusto ya sabemos de quién es hijo. Entonces, ¿de quién era la doctrina? Por eso es que decían, ni ha estudiado y cómo sabe tantas cosas. Porque esa venía del cielo, del que lo sabe todo. Entonces, mira lo que dice Hechos de los Apóstoles 13, 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Pablo se le presenta a un mago, predicando la palabra. Le dice también a ese mago, llamado Elimás, que quería apartar de la fe al procónsul. Entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo, le dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Pero si usted habla así, usted nada más habla del diablo. No, aquí no le hacemos altar al diablo. Aquí sabemos cómo trabaja y cómo nos puede atacar y cómo lo podemos contraatacar nosotros. Porque esto es una guerra espiritual, no estamos luchando contra carne y sangre. Son poderes diabólicos, principados, gobernadores, potestades y huestes de maldad que operan en las regiones celestes. Y mire que le dijo hijo del diablo, enemigo de toda justicia. O sea que el injusto
es hijo del diablo, como dice primera de Juan 3:10, que el que no ama a su hermano y no hace justicia, no es de Dios. Y dice, así se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces le habló, hizo la oración y quedó ciego. Y viendo eso, el procónsul creyó maravillado en la doctrina del Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Esa doctrina pasa a los apóstoles. Vamos a Hechos de los Apóstoles, el libro histórico de la iglesia, contexto histórico que vemos en los contextos. Vamos a ver lo que dice Hechos de los Apóstoles 2:42. Y perseveraba en la doctrina de los apóstoles, que es la de Cristo, y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Te haces discípulo y te haces creyente de la iglesia de Cristo, de la doctrina de Jesucristo. 1 Corintios 3:11. Así nos gusta más, iglesia, que nos vayan dando la palabra y nos va quedando en la casa para nosotros también investigarla, como hacían los de Berea. Porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. No es la Virgen, no es el apóstol, no es nadie, es Jesucristo, el fundamento de esta doctrina. Es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. El que te predique otra cosa diferente y que trate de hacerlo como él quiere, salga corriendo. Esa doctrina de los apóstoles pasó a los pastores hasta el día de hoy. Una carta pastoral de un apóstol a un pastor joven llamado Timoteo, llamado Tito. Vamos a ver lo que dice 1 Timoteo 4:6-9. Un buen ministro de Jesucristo. Si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido en las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Cuál doctrina siguió Pablo? La de Cristo, de los apóstoles, siendo él el último apóstol, que se consideró como un abortijo, y fue el que escribió más en la Biblia. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Recíbala hoy con mucho amor. Un apóstol diciéndole a un pastor joven llamado Timoteo. La misma doctrina, iglesia. Ahora a Tito, carta a Tito, 2 del 1 al 8. Para que vea que no solamente fue a Timoteo. Enseñanza de la sana doctrina. Si dice que es sana doctrina, es porque hay otras clases de doctrina que no son sanas. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Amén y gloria a Dios. Entonces, mire, la doctrina de Jesús
la reciben los apóstoles y los apóstoles la mandan a los pastores hasta el día de hoy. Y muchos dicen que no hay pastores, que no hay maestros, pero ¿qué nos está diciendo aquí? Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Que no están recibiendo o soportando la sana doctrina. Les encantan las fábulas. Por eso usted y yo debemos de predicar la doctrina esta. Predica la palabra. 2 Timoteo 4, del 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Sí ve? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué estás viendo hoy? Cualquier se inventa lo que sea y lo sigue. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Timoteo, evita las fábulas. Hoy te dice a ti y a mí, evita las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. A eso nos pide el Señor hoy. Mire que dimos el mejor banquete, la doctrina de Cristo, de los apóstoles y los pastores. Ahora viene las doctrinas de hombres, que es lo que están trabajando duro, y muchos se están volviendo, después de estar en la sana doctrina, a doctrinas de hombre, porque le ofrecen viandas, es lo que vemos hoy en día, y no la gracia de Dios. Entonces, ¿cuál agarras tú? ¿Las viandas o la gracia de Dios? Con la gracia lo vas a tener todo. Aunque tengas persecuciones, momentos difíciles, pero de todas nos sacará el Señor. Las doctrinas de hombre, Mateo 15, 7 al 9. Dice: hipócritas, le dijo, ay, que tan lindos mis queridos fariseos y saduceos. Jesús fue duro, les habló la verdad. Hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mandamientos de hombres. Doctrinas en cantidades. ¿Cuántas hay hoy en día? Por eso no se engañe, porque le hable lindo, tenga un estilazo y cómo se mueve. No, no es la gritería, no es el mover, es el mover de la palabra, la que te va a hacer a ti entender. Vamos a Efesios 4:14. Dice: para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sí ve? Arranque a correr o analice bien. Porque mire lo que dice en Colosenses 2:20 al 23. Pues si habéis muerto en Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieses en el mundo sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni guste, ni aun toque, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Doctrinas de hombres son doctrinas carnales. Se crucifican, se flagelan, duro trato al cuerpo, no sé cuántos días ayunaron, 41, 45, 50, 20, 30, lo que quieran. Pero no están siguiendo la doctrina de Cristo. Mandamientos y doctrinas de hombres, que con sus errores y artimañas seducen al error al que no está cimentado en la doctrina de Cristo.
que es por la gracia y no por las obras, ni porque te flageles o porque hagas tantos sacrificios y tantas cosas, porque creas en lo que nos dijo el Señor. De ahí vienen la de los fariseos y saduceos. En Mateo 16, 12. Estamos en doctrinas de hombres. Y dimos la de Cristo. También que siguieron apóstoles que eran hombres, pero hombres santos, y pastores que se alinearon a lo que le dijeron los apóstoles, que el fundamento es Cristo y no otro. O otras que ponen de fundamento. Dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ellos te inflan, es la comparación, con palabras te inflan, pero no es la palabra correcta. Y te hacen creer que vas en alta mar, tienes los pies ya en el cielo, pero la cabeza está en la tierra. La mentalidad terrenal, las viandas y no el Espíritu Santo. Mateo 23, 13 al 15, mire lo que dice. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Para eso es que sirven esas doctrinas de hombres. Son fariseos y saduceos, epicúreos, que los había, y ahora los tenemos de diferentes variedades. Cada quien forma su doctrina a su manera. Y dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Adornan la oración. Ahora es que dejó, que tiene la viuda, y no hay que darle a la viuda. Y las explotan, fariseos hipócritas, doctrinas de hombre. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. La doctrina de los fariseos y saduceos está en el infierno, y al otro que viene de una doctrina mala, o de pronto se salió de la buena, y le prometen lo que lo vuelven 2 veces hijo del infierno más que ellos. Entienda la palabra. Doctrina de Cristo pasó a los apóstoles, a los pastores, pero hay doctrina que pasó a hombres perversos y corruptos, que son hipócritas, y entre esos están los fariseos y los saduceos. Doctrinas de hombres. Ahora viene una tercera, doctrinas de demonios. Y usted peleando porque tienen que haber las iglesias. El problema es que usted se meta ahí por no conocer la palabra. Yo de eso estoy seguro, que tienen que haberla porque la Biblia lo dice y nos los acaba de decir. Pero si usted no lo había entendido, lo está entendiendo hoy. Predicción de la apostasía. Vamos a ver qué clase de doctrina es la que estamos viendo hoy en el ambiente mundial. Y es hecha por hombres que ya más bien se endemoniaron. 1 Timoteo 4, del 1 al 3, predicción de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. No coma jueves ni viernes santo carne, y no quitan el adulterio, la fornicación, el alcoholismo. El otro guarda el sábado, porque esa sí es la verdadera. Hay gente que vive de santurronería, ropajes. Tienes que tener un corazón contrito y humillado, y vestir con modestia.
tampoco te manda que andes en cuero. Hacelo como manda la palabra. Doctrinas de demonios. ¿Y en qué están empeñadas las doctrinas de demonios? Del apóstol Pablo a Timoteo 6, 3 al 10. Mire que ya dijo aquí, apostatarán de la fe. Son doctrinas de engañadores, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Sí será que las estás viendo? Y vamos a ver qué nos dice aquí. Piedad y contentamiento, que es el que no hay. Para muchos. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, las que visten la doctrina de Cristo, ¿ya? Y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, que es lo que vemos ahora, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputa necia de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, huye, salga corriendo, donde le estén enseñando es la falsa prosperidad, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pero si tú lees el versículo 11 y 12, dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hizo la oración de fe delante de muchos testigos, pero ahora anda en doctrinas de demonios, en la avaricia, y no se conforma que tiene sustento y abrigo, sino es a lo más que tenga, y el que crea más, el que tenga más es el que cree más y el que está ungido. Mentira. La unción más grande que tenemos es la fe. Mire que dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Huye. No dice quédate ahí. Timoteo, cuando veas esto, huye. Y no prediques esta mentira que muchos están predicando. Que vayas a caer en no tener contentamiento y no ser piadoso. Ahora lo que hay es impiedad, y la impiedad detiene la verdad, y la injusticia detiene la verdad de Dios, de muchos hombres corruptos y perversos. Entonces vimos doctrina de Jesucristo, de hombres, fariseos y saduceos, ahí entran esos, de demonios, aquellos que no tienen contentamiento y están en impiedad, no se amoldan a las palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Entonces aparece la de Balaam. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 2:14. Mire que están en las iglesias. A ver dónde estaba la de Balaam. En la iglesia de Pérgamo, en Asia Menor, las 7 iglesias. Entonces hay 5 que tuvieron exhortación, y Esmirna y Filadelfia que no tuvieron. Vamos a ver qué pasaba en Pérgamo. Cataloga eso, te dice en qué de estas estoy yo, en cuál sigo. Dice aquí: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí las que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicaciones. Que esa doctrina de Balaam, ¿será que está hoy en día? Vamos a probarlo. ¿Y a dónde aparece la doctrina de Balaam? ¿En cuáles personajes? Y vamos a la segunda carta de Pedro. Falsos profetas y falsos maestros. Para agarrar estos 2 versículos, tenemos que mirar el contexto todo, a qué se refiere. Entonces dice
Estos que están aquí, los falsos profetas y falsos maestros, dice así, tienen los ojos llenos de adulterio, tanto espiritual como físico. No se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. A usted no, porque ya usted no es inconstante, ni es un indoto, no una indota. Tiene el conocimiento. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado, o sea que estaban en el camino recto, y se han extraviado siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Qué hizo Balán? Hizo pecar al pueblo de Israel llevándole mujeres lindas. Juegan de los brujos, porque Balá lo incitaba y desobedeció y no oyó ni el llamado que le hizo Dios a través de la burra, que se arrepintiera en nada. Que aparecen esta clase de Balán, de doctrina, la de Balán Taón, en los falsos profetas y falsos maestros, y eso se llama blasfemar, porque si usted sigue leyendo, y muchos seguirán sus disoluciones, y por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ahí en segunda de Pedro 2:2. Y por avaricia, el versículo 3, harán mercadería. Codicia, adulterio, hijos de maldición, habituados a la codicia. Y no la van a dejar. Vamos a ver qué nos dice Judas 11. Falsas doctrinas y falsos maestros. Hay que leerle el contexto. No coja aisladamente, diga, voy a ver para qué se está refiriendo esta escritura. Y vamos al versículo 11, porque no se los voy a leer todo. Usted lo puede leer, falsas doctrinas y falsos maestros. Si estamos en clase de doctrinas falsas. ¿Ya? Dice aquí, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balán y perecieron en la contradicción de Coré. Aquí te le agrega algo más. ¿Qué hizo Caín? Mató a Abel, envidia, dio lo peor. Y esos que dan lo peor te quieren matar a ti porque llevas la sana doctrina. Te persiguen, te quieren destruir. Y contradicción de Coré, se los tragó la tierra. Lea Biblia. Mire que se le agrega acá a estas falsas doctrinas y falsos maestros. Y la comparación que pone. Aquí está un ay de dolor. Ay de ellos, con signo de admiración. Ay de ti, si sigues ahí. Así de sencillo. Ay de ti. Quinto, los nicolaitas. Vamos, Apocalipsis 2:6, el versículo 15. La iglesia de Éfeso. Pero tienes esto, dice, que aborrece la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Qué bueno que usted hoy aborrezca esa doctrina. Y el versículo 15, que corresponde a Pérgamo, dice, y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Aquí estaba, en Pérgamo, tenía dos, la de Balán y los que retenían la de los nicolaitas que Dios aborrece. Menos mal que aquí, en Éfeso, dice, pero tiene esto, que aborrece las obras de los nicolaitas. Siquiera en Éfeso, y eso es lo que tiene que hacer usted, aborrecerla y no mantenerla ahí. ¿Sabe por qué? Porque acomodar la fe al pecado, a lo que se está llevando, es muy diferente que usted crea en la apostasía que hay hoy en día, apostatar de la fe. Y eso es lo que hace la doctrina de los nicolaitas, apostatar de la fe. Usted haga como Éfeso, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco, pero no haga como Pérgamo, con la de Balá y con la de los nicolaitas. Vamos a la 6.
la de Jezabel. Apocalipsis 2:24. ¿Qué doctrina nos da esta? La de Tiatira. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, en cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, os digo que no impondré otra carga. Entonces, pero a vosotros los demás que están en Tiatira, en cuanto no tienen esa doctrina, no la tengamos. La doctrina de Jezabel, la mujer dominionista. ¿Usted sabe cómo cayó acá? Incitadora. Y eso es lo que vemos hoy. Imposiciones y la mujer gobernando, donde la mujer tiene su rol y dejando de atender lo que Dios le mandó, su hogar, y se ha empoderado. Mujeres incitadoras, dominionistas, incitando a lo que Dios aborrece. Entonces, tenemos nosotros que no tener esa doctrina, tener el orden de Dios. La mujer sí predica en el orden. Damas, atiende muy bien la iglesia, en iglesia infantil. Ayuda a las mujeres más jóvenes. No se le está diciendo que no predique, estamos diciendo es que no tome la autoridad, porque Jesucristo no nombró mujeres en los apóstoles. Ni en el Antiguo Testamento, en los israelitas, en los levíticos, había mujeres gobernando en el púlpito o en el santuario, sino hacían obras. Y no agarremos cosas que no son. Y no agarremos a Rebeca, ni a Débora tampoco. Mire lo que hacían y cómo y para qué lo hacían. No se salga y no vaya a dejar meter usted tampoco esa doctrina de Jezabel, porque se acaba. Vamos a Hechos 15, 28 al 29. Lo único que nos quedó prohibido. Por eso es que usted ve que se ha metido el mundo y no se dan cuenta cómo meten el mundo. Decía alguien que el hombre predica y la que manda es la mujer. Entonces no se ponga a pelear, hable la palabra. No le quite que no predique, pero póngale en el orden. Porque hay mucha necesidad de mujeres jóvenes que necesitan de ancianas que las instruyan y las sepan, para que aprendan a amar a sus hijos y a sus esposos. Hay ministerios de pareja que se han hecho ahora, que tiene el marido la delega, mira, hable tú a las mujeres, yo le hablo aquí a los hombres. Iglesia, donde hay niños, todo eso. Timoteo lo ayudó la abuela y la madre, porque el padre estaba ausente. No se le quita, porque es que hay gente que quiere quitarlas, no. Tienen su forma como hacerlo también. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerlos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os atengáis de lo sacrificado a los ídolos que hacía Jezabel y que sigue haciendo, a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales si os guardares bien haréis, pásalo bien. Entonces la iglesia neotestamentaria, la que tenemos ahora, está prohibido lo demás de la ley. Esto, ¿cuál es? Sacrificado a los ídolos que hace Jezabel. Y por eso es que se ha metido tanta cosa del mundo, adornos y cuánta cosa hay, por mujeres vanidosas. Y la misma corriente que está siguiendo el mundo, de dominio, de empoderamiento, quieren trabajarlo a través de la Biblia, que no se puede. Respete la palabra del Señor y sométase, y le va a ir mejor que está por fuera de ella.
Cuidado si usted hoy le llega una de estas doctrinas, pero hay que probarlo en la Biblia. De la segunda carta de Juan. Entonces, hablando la palabra, correctamente nos entendemos. Dice, permaneced en la doctrina de Cristo. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme a los mandamientos que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino que el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Esa es la doctrina de Cristo, que no haya odio, no haya disensiones, que nos amemos. Y vamos al versículo 9 al 11. Ya, permanece en la doctrina de Cristo. Cualquiera que se extravía, se extraviaron atrás de la codicia, se extraviaron de la fe, y no perseveran en la doctrina de Cristo, no tienen a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Qué buena la palabra, cuidado. Permanezca en la doctrina de Cristo, la que le di de primero, de los apóstoles y de los pastores que siguen el fundamento de los apóstoles, y los apóstoles vinieron del fundamento de Jesucristo. El camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de él. Y apártese de doctrinas de hombres, de fariseos y saduceos, de demonios, de Balán, de los Nicolaitas y de Jezabel. Concluimos. Firmes en lo que escuchaste. Vamos a 2 de Tesalonicenses 2:15. Escogidos para salvación. No vayas a perder tu salvación por irte a meter en estas clases de doctrina estando en la buena. Así que, hermanos, mire que no le habla al mundo, sino a la iglesia. Así que, hermanos, está firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Esa es una carta de Pablo a Timoteo, para nosotros los pastores, de Jesús a los apóstoles. Esa es la doctrina que debemos retener firme hasta el final. Y vamos para salvación. 1 Timoteo 4:16. Tened cuidado de ti mismo. Mire, y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Que el que oiga esta palabra pueda recibir la salvación y no que lo desvíe del camino correcto, por estar con la avaricia, por estar con doctrinas de Balán, de los Nicolaitas, de demonios, de Jezabel, doctrinas de hombre. Predíquele la doctrina de Cristo y le irá mejor cada día. Que Dios me los bendiga grandemente por la atención prestada. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra que nos diste en el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu pueda llegar con este mensaje a muchos y cambiarles la forma de mirar la doctrina en que vive. Si es la doctrina de Jesús, el fundamento que le puso a los apóstoles y de los pastores que siguen el fundamento de los apóstoles, o es doctrinas de hombres, doctrinas de fariseos hipócritas, de saduceos, de Balán, Nicolaitas o de Jezabel, o es la doctrina de Jesucristo. Señor, te damos gracias y te pedimos, Señor, que seas tú llegando a través de esta palabra a la familia espiritual, a la familia en carne, a las autoridades, a los que están en el mundo sin Cristo y puedan venir a esta doctrina maravillosa, la cual no ha cambiado ni va a cambiar, la cual nos lleva a una eterna salvación y tenemos nueva vida y tenemos, Señor, a Cristo, el que nos ayuda a vencer cuando llega la tentación. Acudimos a Él y nos libera de todo eso. Por eso hoy te damos gracias y te pedimos que seas tú obrando
en cada persona, en cada oyente. Todos aquellos, Señor, que están todavía dormidos, puedan despertar y conocer la verdadera doctrina, la cual nos lleva a la salvación, y salvamos a muchos por medio de ella, en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, la verdadera doctrina que nos lleve cada día más y más. Amén y amén.